Marisela Escobedo, el nombre de la mujer que básicamente montó toda la inteligencia y el trabajo para poder dar con el de su hija. Una hija que a sus 16 años le quitaron la vida. Y al parecer la justicia nunca llegó. Posteriormente y sin quererlo, Marisela se convirtió en una activista. Sin embargo, a ella también se le arrebató la vida. Este es un caso que ha dejado muchísimas víctimas, pero la justicia no ha llegado. Yo soy Kate Brenesi, bienvenidos a un nuevo viernes de caso. Antes de iniciar con esta historia, te recuerdo que tengo muchísimos más videos como este. Te dejo la lista de reproducción y también te voy a dejar mis redes sociales donde te subo contenido diferente para que vayas a verlo. Te recuerdo que es muy importante que te suscribas a este canal, así como lo ves por acá, y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas de absolutamente nada. Y sin tanta conversación, vamos a empezar. Podríamos decir que esta historia empezó a escribirse en el año 2008, precisamente en el mes de agosto, cuando a Rubí, la hija de Marisela Escobedo, se le arrebató la vida. Rubí tenía apenas 16 años y fue justamente su pareja, Sergio Ramírez, quien se encargó de hacer este acto tan cruel. Y el acto puede ser caracterizado definitivamente como aterrador desde el segundo en el que este hombre le quita la vida hasta que se deshace de sus restos, ya que él decidió quemarla y dejarla en un botadero. La familia de Rubí no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Para ellos todo era silencio. Sin embargo, por otro lado, la familia de Sergio sabían bien lo que había ocurrido, tanto así como para ir a la policía y denunciar lo que Sergio había hecho. Y fue la mañana posterior que Rafael Rojas Gómez informó que su hijastro, Sergio Barraza, quien tenía 25 años, había llegado a su casa para decirle que le había quitado la vida a Rubí. De hecho, los policías municipales se fueron hasta la casa de Sergio para indagar qué era lo que estaba sucediendo. Y fue el mismo Sergio quien les abrió la puerta. Ellos llegaron, entraron y para su sorpresa, no había nada. Estaban esperando tal vez encontrarse con un cuerpo, restos de sangre, casquillos o algo por el estilo. Pero en esa casa no había absolutamente nada. Y de hecho Sergio, de una forma bastante violenta, empezó a decirles que se fueran, que no había nada que buscar ahí. Y así tal cual, ante el comportamiento de Sergio y al no encontrar nada, los policías simple y sencillamente dieron un paso atrás y se marcharon. Ya habían pasado meses y la madre de Rubí no había vuelto a ver a su hija. Sin embargo, se le hizo llegar una información que Rubí, con Sergio y también su bebita de algunos meses se habían ido a vivir a otro estado. Y fue justamente Sergio Barraza quien planeó todo esto para que esta información llegara hasta Marisela Escobedo. Y tal vez para ella no resultó tan extraño que no le hubiesen avisado nada, porque lo cierto es que Sergio se había encargado de alguna manera aislar a Rubí de su familia hasta el punto que realmente ella casi no los veía. Pero obviamente madre es madre y ella quería ver a su hija, y así que de cierta manera Sergio les hizo llegar que iban a estar por allá para lo que eran las fiestas decembrinas. Sin embargo, llegó el mes de diciembre y quien no llegaba era Rubí. Así que fue a inicios de enero cuando la madre desesperada quería saber qué había sucedido con su hija y se va directamente hacia la casa de la madre de Sergio para preguntar por él, ya que sabía que él estaba allí adentro. En ese momento salió la madre del hombre y lo que hizo fue sacarlo para que él hablara con Marisela Escobedo y también con su hijo que la estaba acompañando. Aquí lo que dijo es que Rubí se había ido con otro hombre, pero para Marisela Escobedo esta versión no tenía sentido. Así que fue a interponer una denuncia de desaparición sobre su hija Rubí, pero no llevaba fotografías ni información adicional para poder interponer la denuncia de una manera adecuada, así que se tuvo que ir y regresar al otro día. Marisela estuvo pegando las imágenes de su hija, le preguntaba a la gente, a los vecinos, a cualquier persona que viera si había visto a su hija, si sabía del paradero o tenía mayor información. Y fue justamente un mes después de empezar a buscar a su hija de esta manera, con carteles y demás, cuando recibe una llamada de un testigo que posteriormente fue un testigo protegido.
En esta llamada, este hombre le indica que él estaba con un grupo de muchachos en la noche durante el mes de agosto y estaban alrededor de una hoguera justamente en la colonia 16 de septiembre. Esta noche llegó Andy Barraza, quien para entonces tenía 17 años. Él, de hecho, es uno de los hermanos justamente de Sergio. Acá Andy les contó que se había quebrado a su ruca. Específicamente dijo: mi carnal se quebró a su ruca Rubí y fue por mi otro hermano para que le ayudara a tirarla. Su otro hermano era David, quien en ese momento tenía tan solo 15 años. Según indica el testigo, horas más tarde llegó el mismísimo Sergio a la hoguera y confirmó la versión. Dijo: la fuimos a tirar a las marraneras. La metí en un tambo, le eché mucha basura encima y le prendí fuego. La quemé y la fuimos a dejar entre el David y yo. Por esta información que dio este testigo protegido es que a Sergio se le arresta en Zacatecas por el delito de retención de menores, ya que él tenía ese bebé fruto de la relación que tenía con Rubí. Sin embargo, a pesar de que a él se le estaba arrestando por la retención de menores, inmediatamente se inculpó por el feminicidio de Rubí. Ante la gente, él dijo que lo había hecho. Sin embargo, un grave error que sucedió acá es que esta confesión no pudo haber sido tomada por la vía legal, ya que no fue formalizada ante el Ministerio Público, tampoco se hizo en presencia de un abogado, de defensor, como debe de ser según el proceso legal. Bueno, posteriormente Sergio Barraza fue entregado a las autoridades de Chihuahua y aquí dijo específicamente dónde estaban los restos de Rubí. Y fue al día siguiente, el 18 de junio, cuando un equipo de forenses encontró 38 restos óseos en este lugar que había mencionado, en las marraneras, que de hecho es un lugar grande donde se puede encontrar basura, se pueden encontrar desechos de todo tipo y demás. Aquí fue donde el hombre fue a dejar a Rubí. Y de hecho, en el trayecto rumbo a Procuraduría, Sergio volvió a confesar el crimen. Sin embargo, nuevamente adivinemos qué. Esta confesión no fue procesada como debía de ser y adicional a esto, durante el juicio el agente no pudo recordar con palabras exactas lo que Sergio Barraza le dijo en el trayecto. Y lo que viene acá es lo más impactante. Básicamente teníamos una confesión en donde el hombre se dirigía a Marisela Escobedo con las siguientes palabras específicamente. Él dijo: dirigido a la señora Marisela, yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a reparar. Como ella lo ha manifestado, no me perdona. De antemano te pido perdón, Marisela, porque sé que el daño es muy grande. Es cierto, como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me he dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal. No tengo palabras, es todo. Y bueno, esto realmente suena como una confesión del crimen, pidiéndole perdón a la madre de la víctima. Sin embargo, justamente es eso. Simple y sencillamente es un perdón. Suena como una confesión, pero no está explícito que él haya cometido el crimen y le haya quitado la vida a Rubí. Así que adivinemos qué, el hombre fue absuelto. Y es que te preguntarás cómo es posible que esto haya sucedido, y es que bueno, el hombre sí, en efecto pudo confesarlo en varias ocasiones, pero no se hizo ante un ente legal para poder procesarlo como tal, como una confesión real. Adicionalmente, habían pasado muchos meses y no se pudo obtener todos los restos de Rubí, ya que estaba a la intemperie y obviamente los animales llegaron y se comieron diversos restos y demás. Así que tampoco se tenía la certeza de cuál era la causa de muerte. Y es que lo cierto es que el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes. La carpeta o el caso de hecho no estaba bien construido. De hecho, en cierta parte puede ser cierto que no hubiesen pruebas suficientes, pero sí se tenía la confesión que el hombre hizo en diferentes ocasiones sobre lo que había sucedido con la joven Rubí. Pero Marisela sabía que las cosas no podían quedarse así y ella iba a luchar como di ese lugar. Ella, sin quererlo, empezó a hacerse una activista por los derechos de las mujeres y a luchar contra el feminicidio.
Y tal vez un momento de alegría llegó en su vida cuando los jueces del tribunal fueron destituidos y otro tribunal finalmente dictó una sentencia de 50 años para Barraza. Sin embargo, ya él había huido. Nadie sabía de su paradero. Marisela Escobedo seguía con su activismo en contra de los feminicidios, la violencia de género, y ella estaba dispuesta a visibilizar la tragedia de las jóvenes desaparecidas. Y su idea era llegar a cada pueblo, a cada ciudad, con camionetas, con carteles y con recompensa, con la fotografía de Sergio Barraza. La recompensa era para quien diera información verídica. Sin embargo, el Estado no le otorgó el dinero para poder ofrecer esta recompensa. De hecho, Marisela, en su estado se le dijo que se había enviado un comunicado a absolutamente todos los estados de México sobre la búsqueda de Sergio. Pero parecía que esto realmente no había sucedido y que la búsqueda de Sergio estaba solamente en su cabeza. Sin embargo, Marisela no se iba a cansar hasta encontrar el hombre de su hijo, y fue así como llegó hasta Fresnillo, en Zacatecas. Aquí ella dio con su paradero y le pidió a los policías arrestarlo, y de hecho también les pidió que por favor llevaran refuerzos para que fuera eficaz esta detención y el hombre no se escapara. Cuando llegaron al lugar, los policías entraron y el hermano de Rubí pudo ver, estando fuera de la casa, como el hombre se salía por una ventana y se escapaba por las azoteas. Acá claro está que los policías empezaron a pedir refuerzos, unos 70, 80. Sin embargo, ya era tarde. Sergio Barraza había escapado. Después de esto, la familia Escobedo se dirigió a Ciudad de México a seguir con las marchas, luego regresó a Chihuahua y posteriormente se devolvió hacia Zacatecas para poder vigilar los pasos del hombre. Y así es como alquilan una casa donde podían ver exactamente qué hacía Sergio Ramírez. Y lo que se dieron cuenta, lo único que hizo fue pararle los pelos de punta, ya que se enteraron que el hombre pertenecía a los Zetas. Posteriormente y en 2010 regresaron a Ciudad de México para poder hacer valer de alguna manera la promesa de ayuda que el Estado les había dado. Y es que acá les dijeron que el hombre se había estado moviendo entre una zona llamada Río Grande y Fresnillo y que no podían hacer nada hasta que él regresara a Fresnillo, porque en Río Grande la situación estaba bastante complicada con los Zetas, así que estaban esperando que él regresara a Fresnillo para poder ser capturado. Así que Marisela tomó otra decisión, hizo un plantón frente al Palacio del Gobierno de Chihuahua y no se iba a mover de ahí hasta que se arrestara a Sergio Barraza. Eso significaba pasar día y noche, Navidad y Año Nuevo si era necesario. Que supieron que César Duarte, el gobernador, se iba a dirigir hacia una universidad para dar un discurso. Así que se movieron y fueron hasta allá. Acá, cuando estaban hablando justamente e irónicamente de la violencia, Marisela en voz alta empezó a preguntar por su hija y por Sergio Barraza. Acá es cuando el gobernador pide por favor que ella sea retirada y sea llevada ante un fiscal. Así que estando en fiscalía ya dio toda la información que sabía sobre Sergio Barraza y otros detalles que ella sola había indagado. Ella habló de los Zetas, del paso por Río Grande, de que los Zetas tenían controlado absolutamente todo el estado de Zacatecas y sobre los acuerdos que había justamente entre los Zetas y la PGR. Esta información hasta entonces solo la tenía la familia Escobedo y los agentes de la AFI. Y sí, Marisela sabía que al dar esta información ella corría peligro, pero no le importaba absolutamente nada más de que el culpable sobre la muerte de su hija fuese arrestado. Y es que bueno, también la familia Escobedo había recibido bastantes amenazas por parte de Andy Barraza, lo cual claro está los asustó en algún momento. Sin embargo, el deseo de justicia era más grande que el miedo que podían sentir. Y el desenlace que se veía venir de a poco tuvo lugar el 16 de diciembre del año 2010. Poco antes de las 8 de la noche, un hombre bajó de un automóvil y le disparó en la cabeza a Marisela. Su cuerpo cayó frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. En el 2011, por arte de magia, se encuentran con un sobre que decía que estaba con el que se le quitó la vida a Marisela Escobedo y que la persona que lo había hecho en ese momento se encontraba en el hospital. Se trataba de un hombre de 23 años de nombre Hernán Flores Morán. Sin embargo, había un detalle importante. Habían 16 víctimas a las cuales se les había quitado la vida con esa.
y aparecían en el dictamen de balística y estaba el propio Héctor Flores Morán. Es decir, el hombre que estaba mal en el hospital había recibido un impacto con la misma arma que se había encontrado en el sobre amarillo. Posteriormente, en el año 2012, un hombre conocido como el Wicked, que su nombre completo es José Enrique Jiménez Zavala, él había sido arrestado por armas de uso exclusivo del ejército. Pero para sorpresa, cuando fue arrestado también confesó el crimen por el de la activista. De hecho, él indicó que a él se le dio la orden porque era un mandato de los Zetas, así que creyó que se podía tratar de Sergio Barraza y lo hizo como un favor. Sin embargo, después de que el Wicked pasó 2 años dentro de la cárcel, se había cansado y dijo que no, que él no le había hecho esto a Marisela. Él mencionó que su esposa y él habían sido obligados para decir que él era el culpable del de Marisela Escobedo. Y curiosamente, después de esto, el hombre fue encontrado sin vida en su celda por un paro fulminante. Y durante todo ese tiempo, Sergio Barraza seguía trabajando con los Zetas, pero las cosas caen por su propio peso y fue en el año 2012 que Sergio Barraza fue abatido durante un enfrentamiento con el ejército en el municipio Joaquín Amaro, esto en Zacatecas. Fue durante un operativo que absolutamente tenía que ver nada con los de Marisela y de Rubí. Sin embargo, el gobierno dijo que ese momento marcaba el inicio para que se fuera sanando la profunda herida que habían dejado de Rubí y su madre Marisela. Creo que este caso evidencia muchísimas cosas. Una de esas cosas es la gran que se vive en muchísimos países de Latinoamérica, especialmente en contra de la mujer. También se puede evidenciar parte de la negligencia de los policías, investigadores del gobierno como tal, para poder dar justicia en estos casos. Nos queda muchísimo camino por recorrer. Pero Marisela Escobedo llegó hasta las últimas instancias, hasta el punto de perder su propia vida por buscar una justicia que nunca llegó. Yo quiero saber tú qué opinas sobre este caso, déjamelo ahí abajo en los comentarios. También te dejo mis redes sociales por acá para que vayas a seguirme y ver el contenido diferente que te subo por allá. Y que suscríbete a este canal, como lo ves por acá, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, no te pierdas absolutamente nada de lo que voy a subir en este canal. Muchísimas gracias por ver este video, dale like, compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que todos los viernes son viernes de caso, así que nos vemos en un próximo viernes de caso. Bye.